Bien, buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Lina. Buenas noches, Juan Pablo. Espero que hayan podido tener una buena semana bastante productiva. Eh, para hoy teníamos pendiente unos textos que leer. Hoy simplemente vamos a tratar de sintetizar. No nos vamos a prolongar mucho. Voy a ser muy sintético con lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, entonces les recuerdo apagar los micrófonos por favor para no tener ninguna interferencia. Bien, entonces con lo que vamos a realizar hoy ya estaríamos terminando la primera unidad. Sí, ya hace un momento ya habilité el, ya la unidad 2. Ya en la unidad 2 pueden encontrar el cronograma, el material de estudio y la guía de aprendizaje, y ya también está el primer espacio que van a subir ustedes, ¿sí? La primera actividad que ya ustedes lo revisarán con tiempo. Entonces, eh, para terminar esta primera unidad, se hace necesario asumir prácticamente de echar una revisada sobre algunos mecanismos de resolución de conflicto. Entonces, la primera parte que habíamos desarrollado los antecedentes, luego vimos frente a esos antecedentes cómo las consecuencias del conflicto armado en Colombia traía lo que era violencia política, violencia cultural, todo esto en el marco de una violencia estructural. Frente a ello, se hace necesario crear ciertas herramientas, ciertos mecanismos que permitan hacer frente a ese conflicto armado en el contexto colombiano. Para ello, en el 2014, el 1 de septiembre del 2014, se da la creación de la ley 1732, que es por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país. Entonces, ese es un primer elemento de construcción de paz. ¿Sí? Un primer elemento es que, si bien es cierto, en la Constitución la paz viene siendo un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, para poder un poco materializar esta paz en los espacios educativos, se considera necesario crear una cátedra para la paz que se asuma como una materia totalmente independiente, ¿sí? Y miren que la situación acá es poder llevar estos temas a la educación, porque ¿quién más que la educación el escenario para poder deliberar, para poder dialogar, para poder discutir sobre aquellas situaciones que están afectando a nuestro país? Por eso es que lo que busca o lo que se busca desde Cátedra para la Paz es garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz. ¿Sí? Ese es como la gran preocupación, como la gran meta que existe a partir de esta ley, el de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz. Y ya ahorita cuando veamos un poquito la teoría de Galton, vamos a poder entender cómo se han ido dando esas etapas para poder llegar a una cuestión de hablar de cultura. Por tanto, el objetivo, el objetivo de la ley 1732 es crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de paz y el desarrollo sostenible. Entonces tenemos unos verbos en infinitivo que son el de crear y el de consolidar, ¿sí? Mira, que son aprendizaje, reflexión y diálogo. Aprendizaje, reflexión y diálogo, ¿sí? Entonces, para ello
el gobierno en el 2014 crea este espacio y nosotros no somos ajenos a ello. Entonces, este es el primer elemento que nos permite entender una cultura de paz. Este es el primer mecanismo, que las instituciones abran el espacio para poder entender qué es lo que está pasando con nuestra situación, y por eso que la ley pide que sea una asignatura totalmente independiente. Eh, en algunos colegios se está trabajando esto totalmente independiente, hay otros colegios donde lo han vinculado simplemente a la parte de las ciencias sociales y por ahí tienen un espacio como de 1 hora a la semana, dejan un poquito para Cátedra para la Paz, eso ya depende del objetivo que se tenga en cada currículo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta frente a ese primer elemento que les acabo de exponer. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Sí, hay como una interrupción. Sí, Amin, creo que tienes eso. Listo, cuéntanos, Lina. Sí, es que estaba mirando lo de la ley y pues ahí dice que aplica ¿qué? A instituciones educativas, me imagino preescolar hasta educación media, básica. En el momento yo estoy trabajando en una consultoría y les estamos apoyando el desarrollo, la formulación del plan de desarrollo de una universidad aquí en Bogotá. Y entonces ha salido mucho en las mesas de trabajo que hay que tener una cátedra para la paz. Entonces me llamó la atención porque yo dije, ay, ¿será que esta resolución también contempla la educación superior? Entonces yo pensaba si en la educación superior uno podría pensar en algo así de obligatorio cumplimiento o por la autonomía de las universidades, ellos deciden si adoptan o no una ley o se enmarcan en algo como esto que tiene la ley. Es como una pregunta. Miren, la situación es la siguiente. El decreto dice que se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país. ¿Sí? Y cuando uno lee un poquito más abajo, dice que en básica, en media, pero también dice que se toma como un poco a la parte de la autonomía universitaria. Sí, también lo propone la ley, y entonces ya depende de las universidades cómo quieran articular esto dentro del pensum, del currículum. Sí, por ejemplo, nosotros acá en la San Buenaventura lo que vimos pertinente fue hacer esta materia como electiva. ¿Sí? Hacerla electiva en cuanto que... Sí. Qué pena, profesor, es que está diciendo por el chat la compañera Mónica que en el parágrafo 1 dice, en observancia al principio de autonomía universitaria, cada institución de educación, entonces superior, entonces sí, también como que un poco le da esa línea a la educación superior de tener esa cátedra. Por eso lo que te decía ahí, en la ley lo que propone es eso, y ahí nos dice Mónica, en el primer párrafo habla de Cátedra de la Paz en la universidad. Sí, dice que son autónomos, exacto, lo que ya te acabo de mencionar. Entonces, esto se presta, al inicio se pensaba que solamente era para los colegios, pero cuando uno lee bien la ley, hay una cuestión que las universidades deben de implementar. Ya cómo lo hagan depende ya de la autonomía de la universidad. Acá en la universidad nosotros decidimos hacerlo. Sí, entonces en ese sentido estamos dando cumplimiento a la ley, pero acá la diferencia que nosotros vamos a ver es que estamos metiendo ese tipo de humanismo franciscano. Es decir, vamos a hacer para poder ver lo que supone Cátedra para la Paz. No sé si alguien tiene por ahí el micrófono con conferencia, por favor. No, me avisaron. Bien, parece que ya. Bien, entonces, esa ley se entiende como una herramienta, ¿sí? No solamente están los mecanismos que ya ustedes lo han visto, como el de amigable composición, ¿sí? Para poder
ya ir a la praxis. Este me parece a mí el primer elemento que me va a permitir llevar y entender un tema de cultura de paz. Por ello, antes de pasar nosotros a ver cuáles son esos mecanismos, que me parecen unos mecanismos muy sencillitos, que no voy a hacer énfasis en eso porque ya ustedes lo han leído, ¿sí? Lo que sí quiero que nosotros lleguemos a entender es un poquito esta cuestión de la propuesta que hace Galtung, ¿sí? En estos de estudios para la paz y la teoría de los conflictos de Galtung, ¿sí? Cómo se podría entender un tema de conflicto y un tema de violencia, ¿sí? Todos leyeron el texto que se hace esta reseña de la propuesta de Galtung. Sí. Sí, sí. Leonardo, Diga, profe. ¿cómo te fue con el texto? Bien, profe, yo para poder estudiarlo mejor hice como un mapa mental ahí. Y pues a mí me parece muy interesante porque lo que trata es como de sistematizarlo, ¿cierto? De Ajá. sistematizarlo, ¿cierto? Y una de las primeras, él mira en una de sus propuestas la antropología, ¿cierto? De la humanidad. Entonces dice que casi siempre nosotros vamos hacia la violencia, ¿no? Pero entonces él trata de que dice a más, hay como una ecuación que me gustó que dice a más amor, más o menos dice así, ¿no? A A más mayor amor, paz, menor violencia y viceversa. a más amor, a mejor tratamiento, menos violencia. Y entonces, pues, yo lo miraba con nuestro vecino, ¿no? Que trataron de meterle a las malas toda la comida y lograr más violencia. Sí. Sí, miren que antes de poder entrar a ver eso, se hace necesaria una cosa, y es que, y Galtung lo reconoce, y es que la historia de la humanidad siempre ha mostrado constantes conflictos. ¿Sí? Pero él busca, La historia no se construye de forma lineal, sino de forma cíclica. ¿Sí? A eso nosotros lo llamamos dialéctica. Sí, Hegel tiene un texto que se llama Fenomenología del Espíritu, y en el capítulo cuarto, Hegel desarrolla una cuestión sobre el amo y el esclavo, ¿sí? Y ahí muestra cómo la historia es una construcción totalmente dialéctica. Eso que llamamos, esa dialéctica, que no lo dijo Hegel, sino que los estudios muestran la siguiente situación. Hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis. Y así es como se desarrolla la historia. ¿Sí? La tesis es la afirmación, la antítesis es la negación de la afirmación, ¿sí? Y en la síntesis ya venimos a ver como un poco como el diálogo, ¿verdad? Entonces hay una primera cosa, y es poder entender que la historia de la humanidad ha estado marcada por una serie de conflictos. ¿Sí? Eso no nos hace ajenos a nosotros. Pero lo que quiere ver Galtung no es una situación de simplemente poder identificar cómo es el hombre, si el hombre es bueno, si el hombre es malo, ¿sí? A la idea de Hobbes o a la idea de Rousseau. Galtung lo que quiere es superar un poco más eso y quiere identificar unas concepciones antropológicas de la paz. ¿Sí? Unas concepciones antropológicas, es decir, que hay prácticamente una tensión en el ser humano entre la cooperación y la competencia, es decir, entre la paz y la violencia. Sí, hay una tensión, y es una tensión emergente muchas veces, que lo que se encuentra. Entonces Galtung quiere ver qué es lo que está pasando acá. Si tú lees la propuesta de Galtung, y me imagino que a más de uno le ha pasado esto, que cuando llega al final de la propuesta y dice, pero esto es muy utópico, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos metidos en una situación donde todo debería manejarse por unas entidades, tanto públicas como privadas. Y eso hace perder protagonismo al ser humano. Por eso es que Galtung propone una trilogía. ¿Cuál es esa trilogía que propone Galtung? La trilogía de paz, violencia y humanidad. Si hay una trilogía ahí donde lo humano cobra
un papel protagónico dentro de la construcción de paz, ¿sí? Entonces, y lo que ya nos decía Leonardo un poco, lo que hacía referencia a Galton es, dice Galton, a mayor paz, menor violencia y viceversa. Sí, a mayor paz, menor violencia, y por eso habría que entender cuál va a ser esa perspectiva antropológica dentro de lo que es violencia y de lo que es conflicto. Galton entiende que existe una complejidad en el ser humano, ¿sí? La complejidad del ser humano está marcado por un contexto social, un contexto cultural, sí, de eso nosotros podemos darnos cuenta. Pero en esa complejidad humana, Galton le apuesta a algo que no lo apostó ni el mismo Hobbes ni el mismo Rousseau, ¿sí? Porque Hobbes y Rousseau solamente se entienden es en un contexto de la modernidad donde la única preocupación es cómo el hombre llega a crear un tema de sociedad, cómo se involucra dentro del Estado y ya. Pero en Galton, la complejidad humana se puede transformar a partir de un criterio hermenéutico y práctico de la historia. ¿Qué será ese criterio hermenéutico? ¿Qué nos estará diciendo Galton cuando propone un criterio hermenéutico en el ser humano? ¿Quién más o menos logró ver esa situación o logró como tratar de comprender qué será un criterio hermenéutico en esa complejidad humana? Piensa por acá. Lina. Lina, cuéntanos. Enciende tu micrófono. Sí, ya, qué pena. Yo no pude acceder a la lectura, yo no sé si traté por la plataforma de meterme como hacia el link donde está el material de estudio, no pude, entonces pues revisé como otra información que encontré, pero pues sí me refiero sobre lo de la teoría del conflicto de Gallup, pero si hablamos específicamente de la hermenéutica, tiene que ver con la interpretación. Entonces, cuando de textos o de mismas narrativas o de discursos. Entonces, cuando Gallup habla que una de las maneras de empezar para solucionar un conflicto es escuchar la narrativa de la violencia, que lamentablemente para la víctima es muy clara, pero para el victimario tiene memoria. Entonces él dice que uno de los pasos claves es entrar en esa narrativa. Entonces me imagino que tiene relación con esa interpretación y como con la hermenéutica, pero pues no estoy tan segura. ¿Y para qué interpretar esas narraciones? Porque pues tal vez en la medida que uno habla, pues puede como liberar, la persona que está hablando se libera, porque pues lo que sale puede ser sanado. O sea, esto sucede con el dolor, pues si sale, es comprendido y es sanado. Si queda allí, pues como que le va haciendo daño a esa persona. Entonces, escuchar esa narrativa, pues le ayuda a la persona que lo está diciendo, pero también me imagino que las demás personas que lo escuchan, que lo interpretan, pues como que pueden también entenderlo y convertirse como en parte de esa experiencia. Y no sé, es como esa construcción mutua de la paz, pues exige que uno también comparta ese dolor. Pero no sé, eso es una reflexión que yo hago, no estoy. Ajá. ¿Cómo será eso? A ver, pero vamos por ahí. Ese ¿Puedo complementar? Leonardo. Bueno, pues lo que pasa es que él dice que nosotros, la historia del mundo es compleja, ¿no? Entonces, pero que de todas maneras que hay que deshacerse de propuestas dualísticas. O sea, yo lo interpreté o es guerra o es paz, ¿cierto? Y como yo puse, la historia es una praxis, ¿cierto? Es práctica. Y no es una sola historia, siempre se reúnen varias historias. Entonces, lo que le está buscando ahí también es salir, buscar
una salida, otra salida que no sea solamente la guerra, ¿cierto? Que no sea solamente, por ejemplo, dos polos, ¿no? Yo lo miro como la historia cuando la Guerra Fría, o era comunismo o era capitalismo, ¿cierto? Sino mirar una salida C, que no la hemos todavía cuadrado. Y el único que puede dar o estar en la capacidad de hacer eso es el ser humano. Sí, por eso Galton dice, ni siquiera esto es responsabilidad de las ideologías, de los credos, ¿sí? Por eso es que le da toda la responsabilidad al ser humano. ¿Pero por qué al ser humano? Porque el ser humano es el único que puede hacer hermenéutica, es decir, que puede interpretar su misma realidad, que puede interpretar su historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es el único que sabe dar cuenta de su propia existencia, ¿sí? Es decir, y esto de pronto lo han escuchado muchas veces, eh, a uno cuando está en filosofía, a uno le enseñan una cosa cuando está en el colegio, en filosofía, le dicen, vea, el gran descubrimiento de Descartes es que el cogito ergo sum, dice el hombre, pienso luego existo, ¿sí? Esa es una de las grandes cosas que a uno le enseñan en filosofía cuando uno está en el colegio, pero nunca le explican qué significa eso, ¿sí? Y la gente repite de memoria y dice, pienso, luego existo. Y piensan que la existencia es consecuencia del pensar. Piensan de que existo porque pienso. Y yo siempre digo, las cosas existen y no piensan. Este esfero existe y no piensa. Entonces, la existencia no es consecuencia del pensar. No es porque pienso, existo. Lo que pretendía en la modernidad Descartes era decir que el hombre era el único que era capaz de dar cuenta de su existencia. Es decir, el hombre es el único que puede entrar en una crisis. Sí, en una crisis existencial. Las cosas no entran en crisis. Ni siquiera los animales no irracionales entran en crisis existenciales. En ese sentido, cuando le apostamos a la capacidad hermenéutica o al criterio hermenéutico, lo que Galton está diciendo es, pues, el hombre es el único que puede interpretar su historia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el hombre que no es capaz de interpretar su historia? Y ahí habría que analizar qué pasa a nivel cultural, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel ideológico? ¿Qué pasa a nivel, incluso a nivel religioso? Y la gente no se sale de esos estándares, entonces termina siendo una persona totalmente dogmática, ¿sí? Cuando no da pie a la interpretación, es decir, a lo hermenéutico. Por tanto, este criterio hermenéutico también debe ser práctico, es decir, de transformación, ¿sí? Ahí, a primera vista, uno dice, ¿será eso posible? ¿Eso cuánto lo venimos escuchando? ¿Cuánto venimos escuchando que el hombre, esta famosa frase que siempre lo he escuchado muchas veces, que el hombre que no sabe su historia está condenado a repetirla y no sé qué y no sé cuánto, pero solamente será eso o es que debe existir una cuestión de transformación como tal desde la propia hermenéutica. Por eso es que Galton considera que el hombre sí está en una capacidad de poder hacer paz porque el hombre tiene una capacidad de hermenéutica. ¿Sí? Profesor, Señor, cuéntame. Buenas noches, ¿no? Es que inclusive estaba ahorita por acá haciendo un evento y era sobre la temática de las revoluciones en el mundo y estaba viendo la Revolución Mexicana. Entonces, Ajá. ahora que usted habla de esa capacidad del hombre como de resolver sus propios problemas y como esa capacidad de perdón también, estaban poniendo el ejemplo del ejército zapatista en México. Entonces hubo una situación muy fuerte allá cuando ellos estaban pidiendo la independencia. Parece que entró como un grupo de paramilitares y quemaron una escuela y asesinaron a unos líderes muy importantes de ese ejército. Y la respuesta del pueblo no fue la violencia. La respuesta del pueblo fue como que, bueno,
al final atraparon como a los asesinos, y el castigo que ellos le pusieron a esta gente fue rehacer la escuela, hacer una mejor escuela, y, y como que también perdonar a esos asesinos, pero por medio del trabajo social. Y pues ahí tenemos como un ejemplo súper claro como de autorresolución de conflictos, esto obviando obviamente la venganza y un montón de cosas que creo que aquí pudiese haber funcionado con este asunto de la JEP y todo esto. Y creo que cabe muy bien como en el tema que estamos hablando, como ese ejemplo. Y mira que eso fue una salida, pero mira cómo la capacidad de hermenéutica a los seres humanos les permite llegar a eso. ¿Qué es lo que ha pasado en el contexto colombiano? El contexto colombiano todavía sigue muy, muy cerrado en lo dogmático, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago una situación de perdón a aquel que ha hecho daño? Y eso es un trabajo de memoria, es un trabajo de reconciliación grandísimo. ¿Qué es lo que pasó el 2 de octubre del 2016 con todo este tema del plebiscito y toda esta cosa? Ahí uno veía que era un país tan dividido por cuestiones ideológicas, sin más, no por cuestiones de responsabilidad social o de conciencia social, para nada. Por eso dice Galton que ¿cuál sería una de las salidas a partir del criterio hermenéutico, a partir de la praxis, a partir de esta búsqueda de construcción de paz en el ser humano? Dice que habría que un poco un cambio epistemológico. ¿Sí? Esa es una de las salidas que propone Galton, un cambio epistemológico. Es decir, miren, todas las ciencias o todo aquello que sea llamado ciencia necesita una base epistemológica. ¿Sí? Por ende, todas las carreras estudian a partir de una base epistemológica. Si cambiamos un poco la base epistemológica de estos temas de construcción social, es posible que por ahí esté una salida. ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? Pues la educación. ¿Sí? Los grandes investigadores, los grandes pensadores en temas sociales, de cómo poder llegar a hacer un cambio a nivel epistemológico. ¿Sí? Y mire que esto de la epistemología estaría permitiendo una praxis, si estaría llevándonos a una praxis, si desde la educación, desde los colegios, desde donde uno se mueva a nivel educativo, se empieza a formar una cultura de paz y se empieza a enseñar una cultura de paz, pues la praxis va a ser mucho, mucho más coherente. ¿Sí? Por eso es que Galton considera la paz pues a partir o con medios pacíficos, ¿sí? Y por eso es que la antropología es prácticamente el que tiene toda la responsabilidad dentro de la construcción de paz. Es decir, el hombre es totalmente responsable de un tema de construcción de paz. Esa es como el gran aporte de esta teoría de Galton, ¿sí? Si queremos buscar una paz, hagamos un cambio epistemológico donde el centro sea el hombre, ¿sí? Pero miren que se trata de un hombre, no de un hombre de dominación, sino de un sujeto de administración, ¿sí? El hombre que está en la capacidad de administrar, pues no va a ser un hombre que va a pretender dominar ciertas cosas, ¿sí? Y por eso es que la paz puede ser aprendida y puede ser enseñada en ese caso, ¿sí? La paz puede ser aprendida y puede ser enseñada. Entonces, por eso es que pretendemos nosotros hablar o estamos hablando de una cultura o de una construcción de paz. Por tanto, para Galton, el hombre es el punto de partida y no las ideologías, ni los credos, ni los partidos políticos. Sí, es el hombre que tiene total responsabilidad de esta situación. Bien. Disculpe, bueno, profesor, esto es que estaba viendo como ejemplos esta tarde que estuve en una charla, estaba viendo ejemplos de perdón, pues como en muchas guerras, y hablaban también del apartheid en Sudáfrica, cuando hubo toda esta comisión de la verdad en Sudáfrica,
y creo que ellos aplicaron a una filosofía africana como que tenía que ver con el perdón, y en los juicios como que los culpables los hacían vivir con la familia un año y después de ese año parece que la familia tenía como la potestad de aplicarle la pena de muerte o no a esa persona culpable, y creo que no hubo creo que no hubo ninguna pena de muerte, algo así, como que ahí podemos Porque, poner eso como ejemplo también. total, Como que total, a mí, hubo una capacidad de perdón así súper importante pero mira en esa cómo comisión de la verdad. cómo la praxis se hace necesario, porque lo que pasa es que estamos llenos de una serie de prejuicios. Sí, de una serie de prejuicios, y pues los prejuicios a dónde nos van a llevar si no damos la oportunidad a él, por ejemplo, a estas personas de poder convivir con estas personas. Porque el daño no solamente se paga, el daño causado no solamente se paga con cárcel, ¿sí? Porque como solo pongamos a pensar en el contexto colombiano, ¿en qué situación están las cárceles en Colombia? ¿Será la cárcel estará las cárceles en la suficiente capacidad para lo que tenía en un primer momento el objetivo de las cárceles, de poder prácticamente recuperar al ser humano, de poder vincularlo nuevamente a la sociedad? ¿Será que nuestras cárceles están en esa capacidad? Las estadísticas nos muestran que eso no es así. Entonces, habría que pensar en otra situación, y por eso aparece un tema de justicia transicional. ¿Sí? Esta nueva situación que aparece en el contexto colombiano y en todos aquellos países que han desarrollado unos acuerdos de paz, aparece un tema de justicia transicional, justamente para que se empiece a juzgar a estas personas de forma distinta, no a partir de lo ordinario, ¿sí? Es decir, a partir de una situación especial donde se prácticamente se desarrolle un vínculo social, ¿sí? Y esa es un Dis- poco la idea. Disculpe, profesor. A Señor, mí me da mucha pena pues interrumpirlos a no, todos. no, dale, Es que dale. tengo una situación en el trabajo complicada y me toca ausentarme de la clase. Entonces les pido disculpas a todos y le pido disculpas a usted por mi ausencia, pero qué pena, me tengo que retirar. Vale, pues, listo. Ok, un abrazo a todos. Chao, nos vemos, a mí. Que esté muy bien. Bien. Entonces, Profe, yo quería contar algo. cuéntame, Ven, ¿quién está por Natalia, ahí? Natalia. yo pienso que según lo que leí en el texto y basándonos pues en la realidad, lo que estamos viviendo en Colombia, yo pienso que esta cuestión del perdón no sé, como de actitud, ¿no? De volver como, yo pensaría que a nacer. Yo soy víctima del conflicto armado, yo soy desplazada, mi familia es desplazada de Antioquia. Eh, Nosotros llevamos muy marcado ese legado que nos dejó Pablo Escobar en esa guerra tan fría, donde mataron a padres, mis abuelos, mis tíos, eh, fuertemente, y que hoy en día tengo familiares también en esto de la guerrilla, que están en las filas, eh, en el paramilitarismo. Entonces yo pienso que esto del perdón es una cuestión muy complicada. Yo diría que habría que volver a nacer para no sé, para buscar esa paz que en realidad necesitamos, porque fíjese que perdonar es complicado, vivir toda esa situación no fue fácil, y uno decir, bueno, vamos a buscar la paz perdonando, sí, quizás sí, pero hay cosas que uno no olvida y muchas personas buscan, es, es la venganza, ¿no? Una reflexión. Sí, y tienes razón, Natalia, pero el punto está, mira, es que el perdón no es olvido, ¿sí? Uno no es que ya te perdoné y ya olvidé todo lo que usted me hizo y borrón en cuenta nueva. Esa es la mentira más grande. Pero sí hay un perdón con transformación, no con olvido. Sí, porque tú no vas a olvidar lo que hicieron a tu familia, lo que te hicieron, tú no vas a olvidarlo, porque los seres humanos somos sujetos emocionales,
¿sí? Desde el mismo psicoanálisis, los seres humanos no olvidamos, pero lo que sí podemos es transformar las situaciones. Para eso se están dando todos estos proyectos de poder entender desde el ser humano un tema de transformación social, ¿sí? Porque no solamente soy yo, sino que son los otros. Y es que en la relación con los otros yo logro configurar mi identidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, existe un perdón, pero un perdón con transformación, no con olvido, ¿sí? Eso durante mucho tiempo se trabajó que había que olvidar. No, uno no va a olvidar, eso está clarísimo, ¿sí? Pero lo que sí hay que hacer es poder transformar esas experiencias que uno ha tenido en qué, en unas cuestiones de construcción. Esto es difícil, llevamos mucho tiempo y eso no se ha podido hacer, ¿sí? Pero sí es posible. O sea, es difícil, pero es posible. Países nos muestran de que han podido desarrollar esta situación, sí, que también a nosotros nos compete como ciudadanos, pero es una situación que la educación tiene mucho que decir. Sí, la educación tiene mucho que decir, el papel protagónico que tiene la educación es justamente de un tema de transformación, un tema de transformación social. Eh, Profe, ¿Será que Mónica, qué pena, profe, interrumpí, pero es que dale. pues tengo una duda al respecto cuando pues hablamos de la educación en este aspecto, que pues sí, obviamente tenemos todo que hacer en ese sentido, pero entonces, por ejemplo, en el caso de, bueno, hay unos estudiantes que definitivamente no sé por qué, pero parece que llevaran la agresión en la sangre y realmente trabajar con ellos es, no sé, cualquier tipo de experiencias, cualquier tipo de reflexión, cualquier tipo, realmente lo hace muy, muy complicado. El hecho de que ellos, por ejemplo, simplemente un compañero llega, pasa por su lado y así sea sin culpa lo empuja y él ya quiere, mejor dicho, arrancarle la cabeza o algo así, porque realmente es bastante complicado. Pues lo digo porque tengo pues unos estudiantes así, entonces, para trabajar con ellos eso, o sea, realmente es demasiado, demasiado difícil hacerles entender, es que ni siquiera, realmente ni siquiera sé cómo llegar a eso, cómo llegar a hacerles entender que pues no es necesario pues agredir al otro porque pues el otro le, no sé, lo empujó, lo bueno, qué sé yo, le dijo algo, le hizo mala cara, bueno, cualquier cosita de esas es un detonante para ellos. Entonces, eso me parece muy complicado. ¿Cómo llegar a eso? Hay unas cosas que se están trabajando hoy en día que son terapias de choque. Sí, un poco de ponerlos a experimentar aquello que ellos mismos están haciendo. ¿Sí? En un salón de clases es supremamente complicado. ¿Sí? Para ello habría que abrir unas experiencias de aprendizaje significativo, por eso se da un tema de convivencia, por eso yo no sé si todavía hasta ahora sigue el tema de dirección de curso, no sé cuánto tiempo lo tengan dirección de curso, no sé cuánto se prepare para esa dirección de curso, si solamente se hace a todos los estudiantes o habría que pensar en este tipo de estudiantes, o sea, por ello necesitamos desde los psicólogos, desde los trabajadores sociales, desde los mismos educadores, de poder proponer ciertas estrategias que permitan a los estudiantes poder verse, es la terapia del espejo, de poder verse a sí mismo a partir de lo que ellos hacen, ¿sí? Y son estas terapias de choque que en algunos lugares yo los he conocido y creo que dan fruto, pero para eso hay que pensarlo muy bien, hay que delimitar muy bien el objetivo, hay que ser muy cuidadosos porque los estudiantes hoy en día son muy frágiles, ¿sí? Y eso algo nos tiene que decir, ese tema de violencia a nivel psicológico, algo nos tiene que decir, algo está llamando la atención del estudiante en esa situación. Y por eso es que yo sigo pensando que la educación es un espacio que tiene muchísima responsabilidad en este sentido. Profe, habla Carol, Natalia. Pues, profe, digamos que sí estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero creo que no hemos mencionado un factor importante que para mí también es la familia,
porque obviamente las primeras bases vienen desde la casa y obviamente un profesor no puede cambiar el chip de alguien que de pronto ha vivido desde pequeño toda su infancia en un ambiente de violencia, de agresividad. Entonces, la educación es importante, sí, pero muchos chicos no tienen la capacidad de, no sé, de tomarlo y asociarlo, es decir, no caen en cuenta de su realidad y que ellos mismos pueden cambiar su futuro, sino que piensan, bueno, si mis papás siempre hicieron esto o algo, de cierta modo siempre tratan como de seguir ese ejemplo. Entonces, pues creo que también, digamos, a veces el gobierno se enfoca mucho, sí, en los docentes, la educación, pero también debería de haber algo que apoye a las familias y que les dé las herramientas para que los niños desde la casa ya lleven ese factor de tolerancia, de respeto y pues todas esas cosas, creo que es importante. Sí, y eso lo veíamos nosotros la clase pasada. Lo veíamos nosotros la clase pasada de cómo, por ejemplo, hoy en día la educación ha perdido prácticamente la responsabilidad a nivel epistemológico y se ha convertido en una situación solamente de convivencia. ¿Sí? Los casos que se reciben día a día de matoneo, de ciertas cosas, de bullying, es muchísimo. Y entonces se ha desplazado la epistemología, la construcción de conocimiento a una situación solamente de convivencia, cuando el papel de los padres de familia es un papel muy importante. Y yo les decía la semana pasada cómo las personas entienden hoy en día la educación cuando los maestros hacen paro, dicen que no saben dónde van a llevar a sus hijos porque piensan que los colegios son guarderías. ¿Sí? O sea, esa es una situación que alguna vez yo tuve la experiencia de ser director de curso de grado 11 y alguna vez una mamá me decía, es que ¿quién eres tú para que tú le pongas normas a mi hija? ¿Sí? Si ni yo que soy su madre le pongo normas, ¿cómo es posible que tú vayas a venir a exigir a mis hijos? ¿Sí? Y entonces me dijo, es que usted tiene algo, si quiere le doy el número de celular y nos arreglamos afuera. Yo decía, pero miren, o sea, hasta dónde hemos llegado a una situación de que hay que permitirles todo. Si en la casa no les dan esto, menos en el colegio hay que darles eso. Entonces se ha perdido esa relación familia-colegio, a pesar de que en los colegios se sigan desarrollando talleres para padres de familia. ¿Sí? Ponte a pensar cuántas personas asisten a los talleres de padres de familia. Muy pocos. Sí, muy pocos. Y la gente que asiste es simplemente para cumplir un requisito, porque al final les piden en algunos colegios, no sé si los multan o yo no sé qué cosas les piden por ahí, o no les entregan boletín, alguna cosa por ahí que es una cuestión de sanción. Entonces ahí por ello asisten, no porque realmente están decididos a formarse. Sí, porque entienden ya, solo uno ve y dice, hay muchas familias totalmente disfuncionales, muchísimo, muchos estudiantes que viven no con los papás, ni a veces ni con los abuelos, a veces viven solos, a veces viven por ahí en casas, sí, en distintas situaciones. Entonces, vamos a pensar en eso y ahí le añadimos el tema de la educación y ahí nos damos cuenta de por qué hablar de cultura de paz hoy en día termina siendo tan utópico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el entorno inmediato no se está transformando, porque estamos pensando que es responsabilidad del Estado, responsabilidad de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, y uno no tiene responsabilidad, claro que uno tiene responsabilidad, pero ¿cuántas familias conocemos que realmente se sientan a dialogar y a decir, vea, esto no se hace, esto habría que dialogarlo, esto habría que hacerlo de esta manera? Y como les decía la clase pasada también, ¿cuántos forman a sus hijos diciendo, no le prestes esto a tu compañera porque ella tiene papá? Sí, o ella tiene mamá. Entonces lo estamos volviendo es totalmente unos sujetos individualistas, ¿sí? Unos sujetos que solamente tienen que competir. Y también les decía la clase pasada, cuando un estudiante pierde una materia, los que más se estresan son los papás, porque están pensando que el hijo todo el tiempo vino sacando muy buenas calificaciones y un momento a otro pierde, y son los papás los que se estresan terriblemente y le dicen, ¿por qué te dejaste ganar por tal persona?
¿sí? Eso es meterle una competencia simplemente de rivalidad, ¿sí? Entonces, esa es la situación en la que Galton propone que habría que pensar en un cambio epistemológico. Y por eso es que Galton en el texto muestra 3 etapas del conflicto, ¿sí? O 3 etapas de esta búsqueda de la paz y un primer momento se entendía una paz negativa, ¿sí? Que era un poco hacia los estudios de la guerra. Luego existe una paz positiva sobre un tema de cooperación y hoy en día ya no hablamos ni de paz negativa ni de paz positiva, sino que hablamos de paz cultural o de cultura de paz. Es decir, había que crear estrategias que permitan hacer que la paz se vuelva una cultura, es decir, se vuelva un hábito, ¿sí? Y eso se ve en la casa, hay que verlo en el colegio, hay que verlo en el trabajo, etcétera, etcétera. El año pasado, cuando daba esta materia, había una persona que comentaba que en el trabajo, cada vez que llegaba, lo primero que hacía, que habían quedado en la oficina, es que ellos tenían que saludarse, todos tenían que saludarse, tenían que darse un abrazo, sí, tenían que hacer ciertas cosas, o ponían ciertos retos para la semana que permitiría la convivencia. Eso es una estrategia de las muchas que ustedes al finalizar este curso nos van a presentar. Si nos van a presentar cómo en su espacio en el que ustedes se mueven están desarrollando una cultura de paz o qué estrategias están permitiendo hacer una cultura de paz, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro entonces? Profe, yo tengo una pregunta. Hugo, estabas todo callado por ahí, lo volvemos a escuchar por acá. He tenido problemas con la conexión, pero ya parece que se solucionaron. Okay. Lo que pasa es que, pues sí, la ley 1732 me parece muy importante, pero a mi modo de ver creo que se queda un poco corta en el sentido de que está establecida para las instituciones educativas del país. Mi pregunta es, ¿por qué no se hizo más amplia para toda la sociedad colombiana? Es decir, no solo para las instituciones educativas, sino que estuviera acompañada, no sé, se me ocurre, de campañas culturales, en radio, en televisión, en las redes sociales que impactaran a toda la población colombiana. Porque me parece que pues así va a quedar un poco corta, entendiendo también lo que ya se había hablado, de que la construcción de la paz no es responsabilidad solo de las instituciones educativas, sino de que somos todos. Uh-huh. Mira, me llama la atención algo que dices, y es, hay unos elementos de construcción de paz que ni siquiera están dados desde un espacio educativo, ¿sí? Como eso fue en el 2012, sí, en el 2012, antes de que surja todo esto, yo trabajé un proyecto con la Secretaría desde una ONG que se llama Red de Paz, ¿sí? ¿Qué es lo que logramos hacer con estas personas? Primero que hicimos convocatoria a personas que eran líderes de pandillas juveniles, ¿sí? Lo hicimos en un barrio que se llama San Bernardino de Bosa, acá en Bogotá, en un barrio por allá en Bachué, por la 80. Empezamos a convocar a estas personas. ¿Y desde dónde empezamos a crear cultura de paz? Desde lo que ellos saben hacer. No hemos ido con teoría. ¿Y qué es lo que ellos saben hacer? Hip hop, rap, ¿sí? Grafitis. ¿Cómo desde el arte se puede crear una cultura de paz? Logramos crear una biblioteca comunal, ¿sí? Y eran personas supremamente encantadas con eso, ¿sí? Hasta el punto de que a una persona de hip hop tú le pones una tarima en donde sea y te hace un escenario muy bueno, ¿sí? Entonces, hoy en día, creo yo que en la sociedad sí existen ciertos grupos que por
por iniciativa propia, están desarrollando una cultura de paz que está totalmente ajena a una situación de educación. Y les cuento otro proyecto que yo desarrollé en algún momento para poder desarrollar una cultura de paz. En algún momento cuando trabajaba en un colegio, yo daba una materia de ética, ¿sí? Y yo logré vincular ética a un tema de construcción de paz. ¿Desde dónde? Saqué la ética de los salones y lo llevé a la praxis, ¿sí? Invité víctimas del conflicto, personas desplazadas, personas militares y no sé qué, y no sé cuánto. Recuerdo que hicimos un Gin Day, pero no con plata, sino con productos. Y un estudiante siente que está totalmente vinculado al proyecto cuando siente que está aportando algo para estas personas. Y cómo esto conmueve, escuchar los testimonios de las víctimas, de traer en una institución educativa, traer a las víctimas y ponerlos, y los estudiantes se confrontan con esto, ¿sí? Y miren que se han dado muchas cosas y creo que si bien es cierto lo que tú lees, Hugo, desde la ley, puede quedarse corta, pero el espacio educativo es un elemento que está llegando casi a todos. Y esto está siendo causa de que se vayan creando otros espacios, otros escenarios de construcción de paz que espero en algún momento que ustedes los puedan disfrutar porque eso hace parte de otra materia, de analizar todos los proyectos que se están dando a nivel de cultura de paz, que espero poder compartirlos. Y si no me recuerdan ustedes, yo les comparto unos proyectos que están desarrollando de reconstrucción del tejido social, ¿sí? Entonces, hay mucha cosa de lo que se está trabajando y creo que este tema de Cátedra para la Paz ha sido un buen elemento para poder entrar a crear ciertos escenarios de construcción, ¿sí? Bien, por tanto, Profe, Natalia, cuéntame. qué pena. Dale. Profe, a mí me cuestiona mucho, porque eso, según pues, lo que usted nos dice y lo que leímos, eso rige desde el 2014-2015. Yo en las instituciones donde he trabajado y de hecho donde tengo a mis hijos, profe, yo nunca he visto pues, que esto sea posible. O sea, entonces mi pregunta es, ¿el Ministerio de Educación sí está supervisando esto o eso ya es autónomo de cada institución? Si ya está estipulado en la ley. Mi respuesta... Pues a mí nunca me ha tocado ¿cómo, que Natalia? mis hijos den una materia que a mí no me ha tocado, pues, en las instituciones, como le digo, donde he trabajado, ver que vemos Cátedra para la Paz o el colegio donde estudian mis hijos, pues no. Sé que está estipulado en la ley, más no siento que lo trabajan como tal. Entonces vuelvo y le pregunto, o sea, ¿será que el Ministerio de Educación sí vigila esta parte o cómo se maneja eso? Porque la idea es que el CADEL entre a vigilar esta situación. Sí, el CADEL como representación de la Secretaría de Educación, sí, que entra a vigilar esto y se supone que se hace todo un análisis del currículum, de todas las cosas, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Por eso les decía, ¿cómo sustentan esta situación de paz en muchos colegios? Poniéndolo como un tema dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Solamente cuando les pide el CADEL el reporte, dice, no, sí, nosotros trabajamos construcción de paz, pero lo llamamos de esta manera, entonces eso lo hacemos en las direcciones de curso. ¿Sí? Entonces cada director de curso tiene una guía para hacer esto. Pues no dicen, en las ciencias sociales, en la materia de ciencias sociales, hay un tema en el, no sé, en el tercer periodo, ahí estamos trabajando eso. Y así es como sustentan muchos por querer jugarle a la ley. Pero que exista prácticamente una observancia frente a lo que está desarrollando desde el Ministerio de Educación, no. ¿Sí? Y ahí tenemos otra falla, ¿verdad? Ahí tenemos otra falla donde como no me vigilan, entonces, ¿qué importancia le damos a esto? Y ese es el gran problema que existe frente a esta materia, por ejemplo. ¿Alguien va a decir algo? Sí, Juan Pablo. Juan Pablo, casi no te escucho.
Bueno, ahora sí. Más o menos como lejos por allá. Sí. Ah, bueno, a ver. Ahora Sí, un sí. poquito mejor ya. Bueno, que con respecto al último que se estaba hablando, que usted decía de que, digamos, lo metían en la parte de sociales, lo de la parte de la Cátedra para la Paz. Creo que se evidencia todas esas cosas cuando una institución a veces pretende solo por mostrar resultados ante alguien que, digamos, lo vigile, entre comillas. Entonces es donde está la falta de compromiso, porque si busco otros espacios, ¿cierto? Otros espacios o otras cosas donde yo puedo involucrar supuestamente ese área, pero no le doy el valor tan importante que debiera tener, ¿cierto? Porque incluso en la ley, no sé, yo hasta en la ley lo leí que debía ser un área independiente, ahí Totalmente de acuerdo a la ley, acuerdo. ¿cierto? Entonces, creo que es ahí donde está también, o sea, la educación tiene mucho, mucho, mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, pero hasta dónde nuestro compromiso va también y solamente vamos a enseñar y ya, ¿cierto? Por diversos aspectos, también porque la labor docente también está muy desprestigiada, desde el Estado se le ha dado poca dignidad a la profesión. Entonces yo creo que cuando primero a nosotros, a los docentes, no se les dignifica su profesión, como también se espera construir paz desde esa parte. Creo que es un juego de todo, de todo, de todo. Y con respecto a lo que decían de la familia, sí, la familia tiene un gran impacto, pero considero que si desde la educación se puede impactar, yo creo que el estudiante más bien también puede impactar a su familia y cambiar. Cuando se hace un trabajo estructurado y con objetivos, no darlo por darlo, cuando, ¿cierto? Hay un objetivo y una meta. Entonces, desde la educación tal vez hay otros agentes externos, pero porque no lo interno, esos estudiantes pueden impactar el mundo exterior, que eso es lo que se pretende. Es como mi aporte. Sí, y mira que realmente ser docente en muchos países de Latinoamérica es todo un reto. Yo digo, mira, esto hay que amar para poder ser docente, porque no caer a la docencia por pura accidentalidad. Sí, de eso tenemos muchísimo, entonces, y hacerle fuerza a la parte de las humanidades. Algo que se critica, por ejemplo, a Colciencias, es que Colciencias tiene unos grandes porcentajes de dinero que están puestos es para la investigación en ciencias exactas y como un 30% y eso para las ciencias humanas y sociales. Y entonces, ¿cómo también se hace investigación cuando no hay un apoyo, cuando lo que tú dices, el papel del docente, sí, está por ahí, por debajeado, por ahí ser docente, acá es como que no se tuvo más que hacer y entonces se metió a la docencia, sí, etcétera, etcétera, pero por eso digo, hay que amar esto, hay que querer esto si estamos pensando en una cuestión social. Y los espacios, cuando alguien dice, pero ¿cómo se va a poder hacer esto? Para eso están nuestros espacios de clases. ¿Sí? Donde hay que ir creando cierto tipo de mentalidad que permita al estudiante crear una situación crítica, una análisis de realidad social. Por eso es que dice, y con esto termino esta parte, yo decía que hoy quería hacer una síntesis, ¿sí? Una síntesis en esta materia. Entonces, algo que rescato de Galton es que ¿cómo se va a lograr esto? A partir de un proceso de concientización, pero ¿desde dónde? Desde el aprendizaje lingüístico y un tema de conciencia frente a la realidad. No una formación de estudiantes por ahí, una burbujita que no saben de realidad social absolutamente nada. El aprendizaje lingüístico, los actos de habla dicen mucho. ¿Sí? O sea, ese es un elemento. Si desde los actos de habla se puede construir elementos sociales, también se puede construir una cultura de paz desde los actos de habla. Por eso es el aprendizaje lingüístico y todo esto frente a un tema de realidad social. Es decir, el reto de la educación está en cómo tú vinculas la teoría a la realidad social. ¿Qué le tiene que decir la matemática a la realidad social?
Sí, ¿qué le tiene que decir la física a la realidad social? No es cuando sacamos todo eso y pensamos que física es un poco de fórmulas y hacer esto y hacer aquello y no más, y el estudiante se piensa otra situación por allá y piensa un mundo distinto. Y lo único que está haciendo la ciencia es, desde distintos puntos, estudiar la misma realidad. Desde la física, desde la medicina, desde la psicología, se está estudiando una misma realidad. ¿Sí? Por eso es que el reto, mis queridos amigos, está en esa situación de cómo vinculamos la educación a una situación de realidad social. Si no, no estamos haciendo nada, simplemente estamos llenando cuestiones conceptuales y no más. ¿Sí? Esa es la situación concreta. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Y esto ya es lo que a ustedes les va a llevar a lo que ustedes ya leyeron y les decía, yo no voy a profundizar en esa situación porque es simplemente eso ya es mucho más práctico, ¿sí? ¿Cuáles son esos mecanismos que van a llevar a hacer esta construcción de paz? Lo que yo quería era centrarme en esta reflexión desde el texto de Galton, porque me parece que si uno logra entender esto, lo otro ya es una situación mucho más fácil porque ya es mucho más de la praxis, de poder conciliar, ¿sí? En esas situaciones ya ustedes ya lo manejan y creo que no voy a profundizar en esa situación. Bien. Profesor, es que tengo una pregunta pequeña. Es que estuve pues leyendo el material de estudio y también leyendo por otra parte, pero no me quedó muy claro el tema de amigable composición. Lo que pasa es que lo veo muy similar al tema del arbitramiento. Entonces no pude entender bien en qué se diferencian esos dos, entre el arbitramiento y la amigable composición. Sí. Porque pues ambos es un tercero el que está haciendo como el que está haciendo como implantando, mejor dicho, la solución, por decirlo rápidamente. Ajá. ¿Cómo podrías tú entenderlo? ¿Qué es lo que te queda como tan complicado de poder ver la diferencia? Lo que pasa es que, bueno, según estoy viendo, el arbitramiento se difiere o digamos la solución la da un tercero que es reconocido, digámoslo así, legalmente y también es reconocido por las dos partes, ¿verdad? Pero veo que es prácticamente lo mismo en la amigable composición. No sé si estoy equivocado, pues me imagino Si tú te que sí. pones a pensar en el solo concepto de arbitramiento, ¿a qué te suena? A un árbitro. Ajá, ¿y qué es lo que hace un árbitro en ese sentido? Más allá que los dos tienen un tercero. El árbitro simple es el que, bueno, pues ahí me voy a la analogía pues con los deportes. Ajá. Es el que hace respetar las normas, al que hace respetar el reglamento. Y la norma. Entonces, si alguien se sale de ese reglamento, el árbitro interviene. ¿Y la norma es dialogada o es coercitiva? No, la norma es coercitiva, es decir, es esa. Es esa y punto. En el arbitramiento, el tercero es el que toma la decisión, punto. Es totalmente arbitrario al tomar la decisión. ¿Sí? En la amigable composición está el elemento dialógico. ¿Sí? Que el tercero toma la decisión desde el diálogo que existe y considera cuál es el mejor beneficio para las partes. ¿Sí? En el arbitramiento hay una decisión netamente arbitraria. Sí, esa es la diferencia en estos dos mecanismos de resolución de conflictos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, tenemos lo siguiente, mis queridos amigos. Yo estoy
ya empezando a revisar los blogs, hay unos muy buenos blogs, buenos comentarios, muchachos, yo los felicito por ese trabajo que están haciendo, muy buenas apreciaciones, se ve que están leyendo el trabajo de sus compañeros, eso me parece muy bien y realmente como docente para uno es gratificante que sus estudiantes se hayan puesto esto, se hayan tomado esto en serio y eso es muy bueno. Sí, estoy en toda la lectura de ese trabajo. Como les decía al inicio, con esto terminamos la primera unidad. Sí, con esto terminamos la primera unidad y ya está disponible la segunda unidad. ¿Sí? Y la segunda unidad va a suponer todos los elementos del franciscanismo. Sí, mira por acá. Profe, qué pena. Cuéntame. Qué pena, lo que pasa es que usted no sabe, sí, estuve revisando la segunda unidad y todavía no está disponible. Sí, ya, yo lo actualicé antes de iniciar la clase. Si quieres, échale una ojeadita por ahí a ver qué te sale. Precisamente lo acabé de hacer y todavía me sale error, porque no me deja, todavía no tengo permiso. Para ver el material. Para ver todo, me dice, lo sentimos, pero por el momento no tiene permiso para hacer eso. Le doy ahí en la unidad y no deja, de pronto no está todavía habilitado. Dice que ya está visible. Listo, déjame yo reviso eso entonces. Pero igual les voy a mostrar por acá, miren. ¿Logran ver mi pantalla? Está compartiendo, sí. Sí, mira, esta es la segunda unidad, ¿sí? Se llama Principios Franciscanos y Éticos en la Construcción de Paz, ¿sí? La idea es que en 8 días ustedes lean toda esta introducción. En esta introducción van a encontrar unos videos del vicerrector para el Evangelio en las Culturas de la universidad, el padre Pierre. Si leen las competencias y lean toda esta parte, mira, todos esos principios y valores del humanismo franciscano para la configuración de una cultura de paz. Todo este primer punto para la próxima clase. ¿Sí? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, profe, sí. Señor. Sí, señor. Entonces quiero acá, mira, acá van a encontrar esto. Esta es la segunda unidad. Y acá está el cronograma. Mira, el cronograma dice que nuestra próxima actividad es una historieta del 23 de mayo al 25 de mayo. Sí, entonces tenemos esta semanita para leer, para hacer cosas y poder ir avanzando, que vamos a tener del 23 de mayo al 25 de mayo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo tenemos 4 actividades. Sí, 4 actividades, cada uno con su porcentaje. Ustedes ya pueden ver ahí cuáles son los porcentajes de cada actividad. Y acá está el material de estudio, que ya voy a revisar porque no les aparece, y acá está la guía de aprendizaje. Acá está toda la explicación de lo que tienen que hacer. Sí, eso está ahí totalmente. Sí, entonces, como les decía, hoy terminamos con esta primera unidad que a modo de síntesis fue poder ver antecedentes y los mecanismos. Pero más que ver de forma tan metódica, me interesa, y les decía el primer día de clase, me interesa más es la reflexión. Sí, porque creo que es la reflexión la que crea deliberación, la que crea diálogo, más que aprendernos de memoria cuáles son los mecanismos, si son estos, si son aquellos, porque
eso no me parece viable en una situación de construcción de paz, porque la construcción de paz se da más por la deliberación, por el diálogo, y eso trae realmente un aprendizaje significativo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a los temas. Sí, Hola. profesor, ¿qué preguntamos? Soy yo, Lina. Lina. Profesor, sí, profesor, es que usted tiene eso en una unidad 2. A mí no tampoco se me ve la unidad. Entonces, sí, como que... Listo, yo me pongo en eso a ver qué fue lo que pasó, porque yo lo activé esta tarde, antes de empezar las clases, lo activé esta tarde, pero yo lo voy a revisar, no se preocupe. Listo, yo lo reviso y ahí ya cualquier cosa me cuenta. Sí, Juan Pablo, que es todo juicioso ahí en los correos mandando cuando no le aparece algo. ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo Cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo tuve problemas con el link. O sea, yo hice mi blog súper bien, pero al momento de montar el link, no sé por qué me salía este error. Yo, de hecho, lo monté 2 veces y pude ver esta tarde que nadie me comentó, entonces no sé si fue que no lo pudieron ver, porque yo lo abro y me abre normal. Entonces, por si de pronto tiene algún problema, me escribe porque yo lo hice, de hecho, ¿Cuándo lo subiste? yo lo subí el martes. Yo subí uno el martes y el otro el miércoles, porque al ver que nadie me comentaba, yo dije, ¿será que no pueden verlo? Entonces, no sé, me queda ahí como la duda. Natalia, Ajá. no sé, lo que pasa es que aparece es como un título, no aparece el título, pero no aparece, y te aparece la presentación, pero no aparece como el contexto de la cuestión, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que aparece. Entonces, yo creo Yo que lo hice normal. sí, y Entonces, yo creo que y la otra compañera, ¿cómo es que llama? La que es del Casanare, esa otra chica, a ella también le pasó lo mismo. No sé entonces qué sería. Me pareció solamente la presentación y no más. Ve, tan raro, tocaría revisar eso porque eso no había pasado antes. porque yo lo abro y me sale bien, o sea, y me sale mi blog normal, pero al ¿Y ver que en nadie... la configuración del blog no le pusiste algunas restricciones, algunas cosas? No, pues yo copié el normal, pues creo que lo hice normal, por eso le agradecería, profe, que lo mirara y si algo me Listo, escribe. yo lo miro y te cuento, Pero ¿sí? sí lo estoy revisando por acá y sí logro verlo. Lo que pasa es que no están en tal como una entrada y antes tienes como otras entradas del blog que editaste y la tienes en la parte de abajo. Entonces, yo por mi caso de pronto no te editaría porque, o no participaría porque participaré en otras, pero sí lo miré incluso ahorita, pero está en esa parte de abajo. Pero sí se logra ver, es mi duda. En la parte de abajo sí, en la parte de abajo se Y encuentra. Natalia sí se ve. Sí, yo también lo estoy viendo como el compañero, sino que está Ay, abajo. bueno, gracias. Listo. Entonces sí se Gracias. podía. Entonces, no, igual ustedes pueden comentar si, como somos tan poquitos, entonces pueden hacer varios comentarios, no simplemente limitarse de pronto a decir solamente 2 comentarios. Si algún blog te interesa, puedes hacer el comentario. La idea es que podamos nutrir esta experiencia. ¿Listos? Entonces, yo les agradezco. Los que son mamás, les deseo un feliz día el domingo, un feliz día de las madres. Listo, que las consientan mucho. Entonces, sin más, me despido y que tengan un buen fin de semana. Listo, que estén muy bien. Listo, Gracias. profe. Chao, nos vemos. Gracias, profe, Chao, gracias. profe. Chao, Ok, chao. feliz fin de semana y feliz día para las que son madres.